tránsito hablamos esencialmente de tres componentes: las personas, las vías y los vehículos. Eso es el tránsito, punto. Todo lo que tiene que ver con tránsito, eso es lo que se llama el trípode del tránsito: personas, vías y vehículos. Las personas son los individuos de la especie humana, aquí sí, individuos de la especie humana. Los vehículos son los equipos que se utilizan para poderse mover o desplazar, y las vías es el espacio que se utiliza. Cuando hablamos de las personas, acuérdense que hablamos de actores del tránsito, pero esos actores pueden ser de dos tipos. Pueden ser actores directos, que son los que se mueven, los que se desplazan, y que dependiendo del rol que asumen, adquieren el nombre de conductores de servicio público, conductores de servicio particular, peatones, pasajeros, acompañantes, motociclistas, ciclistas, y de acuerdo a ese rol tienen unas reglas de comportamiento. Pero también hablamos de unos actores indirectos, y esos actores indirectos están dados en primer lugar por las autoridades de tránsito. Autoridades de tránsito que tienen esencialmente cuatro funciones. La función de tránsito se divide en cuatro partes. ¿Cuáles son esas cuatro partes? Primero, la función de regulación normativa, que es la facultad que el Código Nacional de Tránsito y la ley le otorga a todos los alcaldes de expedir normas de tránsito, siempre y cuando esas normas de tránsito no modifiquen o no suspendan normas superiores, pero tiene la facultad de expedir normas para organizar la circulación dentro de su jurisdicción. Un comentario solamente respecto a eso: no se les olvide que cuando se trata de normas restrictivas de la circulación, ninguna norma restrictiva de la circulación puede ser permanente, pueden ser transitorias, no pueden ser permanentes. ¿Y qué quiere decir eso? Y la pregunta de siempre: yo puedo sacar el pico y placa hoy y mañana volverlo a sacar, dejarlo un día. Miren, el Consejo de Estado ya varias veces, sí les doy este tip, el Consejo de Estado ya varias veces ha dicho: usted puede hacerlo sin ningún problema, pero no puede utilizar los mismos argumentos o los mismos antecedentes o la misma motivación para expedir el nuevo acto, porque o si no, lo que está haciendo es un solo acto y lo está haciendo permanente. Entonces, usted sí puede volver a hacer el pico y placa, pero no lo haga con las estadísticas del año anterior, del año que le sirvió de base para el pico y placa del año anterior. O el cierre de vías: usted no puede cerrar una vía por un año con base en las estadísticas de un año anterior y al año siguiente utilizar esas mismas, porque el acto es el mismo y las normas no pueden ser permanentes, las normas restrictivas. Entonces, si van a hacer ese tipo de normas, si las van a volver a expedir, tienen que utilizar una motivación diferente, una motivación nueva, que seguramente existirá, obviamente que seguramente se podrá fundamentar, pero ese es un tip clave para que lo tengan presente. Segunda función de la función de tránsito: la función de control operativo, que es la responsabilidad de hacer cumplir las normas de tránsito en las vías, y eso se hace a través de los cuerpos operativos de control. Cuerpos operativos de control que sigo sosteniendo, que pueden ser: uno, con cuerpos de tránsito de los mismos organismos de tránsito; dos, pueden ser con miembros de la Policía Nacional, siempre y cuando pertenezcan a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía; o pueden ser con componentes de ambos, siempre y cuando los cuerpos que existan, los cuerpos internos de los organismos de tránsito, no alcancen a cubrir toda la infraestructura del municipio o toda la jurisdicción del municipio, pero se pueden utilizar, porque es que no podemos hablar de un argumento formal para evitar o para no garantizar el derecho a la seguridad de las personas y para no garantizar la obligación que tienen las autoridades de tránsito de hacer cumplir las normas en toda la jurisdicción de un municipio. Entonces, no se puede llegar al absurdo, para explicarles solamente esto, de que si el municipio solo tiene dentro de su planta la capacidad para tener 5 guardas, por darles un ejemplo, hablemos de 50, pero con esos 50 no alcanza a cubrir toda la jurisdicción,
Entonces, no se le puede negar la posibilidad en esos eventos de que pueda cubrirlo con miembros de la policía y específicamente de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Tercera función, la función de gestión operativa. ¿Qué es la función de gestión operativa? Es la menos importante de todas. Es la menos importante. Es la administración de los registros públicos de información. Es decir, el registro de vehículos, el registro de conductores, el registro de infractores. Es la administración de los registros. Obviamente, hay uno de esos registros que tiene una importancia muy grande porque el Código de Comercio colombiano se la dio, que es el registro terrestre automotor. Porque el registro terrestre automotor que ustedes tienen no es cualquier registro, no es lo mismo una alteración en el registro de conductores que una alteración en el registro de automotores. Porque resulta que dentro del régimen jurídico colombiano, la alteración en el registro de vehículos implica una afectación del derecho de dominio y puede implicar la violación y la obligación de indemnizar a un particular. Ahí es una función pública, la función pública de registro. Cuando se refiere al registro de automotores, ustedes cumplen la misma función que cumple una oficina de registro de instrumentos públicos, exactamente la misma. Función registral, función pública, dan fe pública. Ojo, cuando expiden un certificado de tradición de un vehículo, dan fe pública de la vida jurídica de ese bien. Y uno se puede equivocar en un registro de una licencia o en un registro de un infractor, pero no se puede equivocar en un registro de automotores, porque les repito, ahí cumple la función de dar fe pública. Y la cuarta función, ahora sí les prometo que para cerrar, es la función sancionatoria. Y esa función sancionatoria lo que implica es la facultad de poder imponer sanciones a quienes cometen infracciones de tránsito, es decir, a quienes incurren en alguno de los supuestos de hecho que están establecidos en las normas como infracciones. Y resulta que, a diferencia del régimen de transporte en Colombia, en el tránsito hay una figura que es la inmovilización, pero la inmovilización en tránsito es una figura mixta. ¿Por qué? Porque se concibe no solo como una medida preventiva, sino también como una sanción. Es decir, es una medida mixta. Hay eventos donde el legislador considera que la inmovilización es simplemente por circunstancias preventivas, como por ejemplo cuando el vehículo no cumple con óptimas condiciones de seguridad. En ese caso la inmovilización tiene un propósito preventivo, y por eso es que dice la norma que si usted subsana la causa le puede entregar el vehículo. Es decir, el tiempo de la inmovilización depende de cuánto se demore la persona para subsanar la causa que le dio origen. Pero también la inmovilización en varios casos del Código Nacional de Tránsito, del régimen de tránsito, tiene una naturaleza sancionatoria. Y el vehículo no se puede entregar hasta tanto no se cumpla el plazo establecido por la norma. Por ejemplo, hoy 19 de mayo, se dice, cuando el vehículo se utiliza para prestar un servicio no autorizado, la primera de 5 días, usted no puede entregar el vehículo a los 3, bajo la promesa de que no lo va a hacer. No, tiene que cumplir los 5 días. ¿Por qué? Porque ahí la norma tiene un propósito sancionatorio, tiene una finalidad sancionatoria. Pero resulta que a raíz de la utilización de esta figura de la inmovilización, surgió una problemática muy grande en Colombia, y era que los organismos de tránsito se estaban convirtiendo en grandes acumuladores, como ocurre en el Discovery. Acumuladores y acumuladores y acumuladores. ¿Acumuladores de qué? De vehículos abandonados. Entonces resulta que inicialmente el Código Nacional de Tránsito hablaba de una figura y decía que esos vehículos se podían simplemente subastar. Pero la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo 128, y eso dio origen a que en el año 2013 se expidiera la Ley 1730. La Ley 1730, ¿qué es lo que trata de hacer? Dentro de las dificultades que esto tiene, partamos de una base.
poder materializar o desmaterializar más bien los vehículos chatarras y poderlos convertir en dinero, per se no es sencillo. ¿Por qué? Porque puede implicar una afectación al derecho de dominio. Y resulta que el derecho de dominio en Colombia es una norma constitucional, artículo 58 de la Constitución. Entonces, cualquier norma que se aviste, se avisore, que pueda eliminar o aniquilar ese derecho, se sospecha que es inconstitucional. Entonces resulta que la ley 1730 lo que trata de hacer es de generar un procedimiento para poder facilitar, convertir esos vehículos en algo más manejable, convertirlos de algo material que ocupa mucho espacio en algo, por lo menos desde el punto de vista informático, algo un poquito más desmaterializable, como es el dinero, como es una cuenta, como es un valor. Entonces, en ese sentido, la norma dice, o la norma establece, mire, cuando un vehículo ha sido inmovilizado, si ese vehículo cumple 3 condiciones, usted puede iniciar un proceso de declaratoria de abandono, pero siempre y cuando cumpla 3 condiciones. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Primero, que el vehículo haya permanecido inmovilizado por más de un año. Ojo, primero, que el vehículo haya permanecido inmovilizado por más de un año. Independiente de que haya sido inmovilizado, que haya permanecido en diferentes lugares. Acuérdense que el proceso de inmovilización, ¿cuándo comienza? Cuando se levanta el acta de inmovilización por parte del agente del cuerpo operativo de control. Ahí empieza, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, la inmovilización. Entonces, cuando a partir de ese momento ha pasado más de un año, se cumple una primera condición. El problema es que me deja juego. ¿Qué hora es? Bueno. 1, 2, 3. Levántalo, lo traen por la mañana. Bueno. Entonces, y hay que respetar los límites de velocidad. Primer punto. Que el vehículo haya permanecido inmovilizado por más de un año. Segundo, cuando un vehículo se inmoviliza, surgen dos montos a pagar o pueden surgir 2 montos a cancelar. Ojo, no necesariamente surgen, pueden surgir. Primero, el pago del derecho porque ese vehículo permanezca en un lugar determinado, que es el de parqueadero. Y 2, el de la grúa. Entonces, segunda condición, que la persona no haya pagado ni parqueadero ni grúa. Ojo, que no haya pagado ni los derechos de parqueadero ni los derechos de grúa. Que no se les olvide que eso tiene que estar dentro del acuerdo municipal o distrital o en la ordenanza donde se fijen esos derechos, porque eso es una tasa, independiente a que lo tengan contratado con un tercero. Eso lo dijo otro. Muy bien. Ahora, tercera condición, que no se haya subsanado la causa que le dio origen a esa inmovilización. Y yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El vehículo se inmovilizó por revisión técnico-mecánica. Ya ha pasado, claro. Entonces el vehículo lo inmovilizaron. Resulta que dieron la autorización para que el vehículo saliera y le hicieran la revisión y se la volvieron a hacer. Pues al vehículo, por alguna razón, le entregaron su revisión técnico-mecánica. O, voy a poner algo más sencillo, hablaban de llantas lisas y le cambian las llantas. Pues si la causa que le dio origen a la inmovilización fue subsanada, no se cumple el tercer requisito y no se puede proceder a la declaratoria de abandono. Se tienen que cumplir los 3 requisitos, se tienen que cumplir las 3 condiciones. Y hago claridad en algo: este procedimiento nada tiene que ver
con el proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de la multa de tránsito que se haya generado. Y nada tiene que ver tampoco con el proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de los derechos de parqueadero y de grúa. Tengan muy presente eso, porque los derechos, repito, de parqueadero y de grúa son una tasa, constituyen una tasa. Pero resulta que cuando se dan esas tres condiciones, ¿qué tiene que hacer la autoridad de tránsito? Lo que tiene que hacer es publicar un listado con la identificación de cada uno de esos vehículos. Y no se les olvide que la identificación de un vehículo no solo es la placa. Es un error completo decir eso. Y tampoco es solo el número del motor y el chasis, tampoco. Imagínense que el Código Nacional de Tránsito, y lo repite la 12379, establece 11 componentes distintos de identificación de un vehículo. 11 componentes distintos. Entonces, se tienen que identificar los vehículos. Imagínense que uno de los componentes de identificación de un vehículo es el color, otro es el número de pasajeros, si es de pasajeros, o la capacidad de carga o el peso bruto vehicular si es un vehículo de carga. Se establecen 11 criterios distintos de identificación de un vehículo. Entonces, se tiene que publicar un listado con la identificación de los vehículos que cumplen esas tres condiciones. Ese listado no constituye un acto administrativo, escúchenme bien, no constituye un acto administrativo. Ese listado lo que constituye es un aviso, y ese listado se tiene que publicar en un medio de amplia circulación, no solo nacional, sino también local. ¿Que se cumple con uno nacional? Mi consideración es que sí, porque lo más implica lo menos, es que es muy obvio. No es que se tenga que publicar en uno nacional y en uno, no, es que el nacional también es local. Y si el nacional se certifica que circula dentro de la localidad, también se considera local, también se considera y se cumple con el requisito. Lo fundamental es garantizar el principio de publicidad. A partir de ese momento en que se publica por una sola vez ese listado, se tiene que esperar 15 días hábiles. 15 días hábiles. Si a los 15 días, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Una, que aparezca el propietario o el poseedor del vehículo. Ojo, miren lo que dice la norma: propietario o poseedor. Miren que ya no aparece el infractor. ¿Se acuerdan que el Código de Tránsito dice que el vehículo inmovilizado también se le puede entregar al infractor? Pues cuando el vehículo ya entró dentro de este estatus de que se le va a declarar el abandono, ya no, ya solo puede ser el propietario o el poseedor. Propietario, que ustedes saben que bajo las reglas del Código Nacional de Tránsito y del Código de Comercio es el que aparece en el registro terrestre automotor como titular del derecho de dominio. Y poseedor es el que acredita haber tenido la tenencia del vehículo antes con algún, digamos, título válido, algún contrato o algún acuerdo. Si aparece el propietario y ese propietario, primero, subsana la causa que le dio origen a la inmovilización, y segundo, ¿paga qué? Los derechos de parqueadero y los derechos de grúa. Se le tiene que entregar, y vuelve la bendita y eterna pregunta: ¿y que pague la multa? No lo pueden obligar a pagar la multa, no lo pueden obligar, porque la Corte ya dijo que no se puede obligar, no se puede colocar como condición para el levantamiento de la inmovilización el pago de la multa, porque son dos cosas diferentes, y porque la Corte dijo que ya era exagerado. En sentencia C100 del 99 del año 2003 era una medida exagerada utilizar eso para obligar a pagar, para combinar a pagar, porque para eso estaba el proceso de jurisdicción coactiva, aunque yo creo que la Corte nunca averiguó cuánto vale un proceso de jurisdicción coactiva.